El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El Nuevo Continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe. Buenas noches, estamos de nuevo aquí, 8 de la noche, en nuestra emisora Nuevo Continente, con nuestro programa Razones para la Fe. Buenas noches, queridos oyentes, sí, de nuevo, aquí como siempre, en la medida en que Dios lo permita, estaremos cumpliendo con nuestra cita de todos los lunes a las 8 de la noche para seguir tratando todos los temas tan numerosos que hay sobre la apologética y todos los temas teológicos que hemos venido abordando y todos los que nos quedan aún por abordar en los programas posteriores, Dios mediante. Sí, hemos venido con una serie de programas sobre la resurrección. En el anterior programa tratamos el infierno, una realidad problemática, y el anterior a este fue las resucitaciones clínicas y la vida después de la muerte. Hoy nos vamos con el descenso de Cristo a los infiernos. Son temas que nos están llevando del uno al otro, ¿no? Afortunadamente, pues se van revelando sobre la marcha los nuevos temas para los nuevos programas. No siempre tenemos claro de qué vamos a hablar el siguiente programa, pero cada vez que abordamos un tema, por lo general surge otro asociado a él, y este es un tema asociado, pues como es evidente, al del lunes pasado, ¿no? El lunes pasado fue el del infierno, y una de las preguntas que surgió, o que tú me hiciste y que también uno de nuestros oyentes creo que planteó, era la que tenía que ver con el descenso de Cristo a los infiernos. Así que como lo dejamos allí como suelto, sin atar los cabos sueltos, sino tan solo bosquejado y mencionadas algunas cosas de este tema, consideramos conveniente que hoy lo volviéramos a tocar, pero ya tomándolo como el tema principal del programa. Y también en relación con este tema, como se van a dar cuenta nuestros oyentes en la medida en que lo vayamos tratando hoy, surge otro tema que también genera mucha inquietud entre los cristianos y que ya está anunciado en nuestra página de Razones para la Fe en Facebook. El tema es el de la tradición de los vigilantes, es decir, la identidad de los hijos de Dios de Génesis 6. Uh-huh. Ese tema va a salir hoy, se va a poner sobre la mesa, pero como es un tema también que requiere y demanda un tratamiento específico y enfocado en ese asunto nomás, vamos a dejarlo ya planteado para el siguiente lunes, okay. Dios mediante. Y digo Dios mediante porque pues esperamos poder seguir al aire con este programa. Estamos un poquito urgidos de pautantes para poder continuar y lograr el punto de equilibrio que se requiere, como es apenas obvio, en una empresa como lo es una emisora, por más cristiana que sea. Y por eso, pues, hoy estoy repitiendo con mucha frecuencia, Dios mediante. Confiamos en que el Señor mueva los corazones de los pautantes y podamos cumplir la cuota que se requiere para llegar al punto de equilibrio y, como es nuestro deseo, poder seguir adelante con este programa al aire. Así que a nuestros oyentes les pedimos oración al respecto, y los que puedan pautar, pues, por favor, contáctenos para poder enviarles las tablas, ya sea nosotros o aquí en Nuevo Continente, para que ustedes puedan apoyar el programa y ayudar a mantenerlo al aire. Pero yo creería que es bueno aclarar que pautar es cuando pues tú tienes un bien o servicio que ofrecer. Claro. También si quieres ofrendar puedes hacerlo, ¿no? A través de la cuenta de la emisora se puede hacer. Sí, también los ya que no solo pautar. Deseen ofrendar, pues pueden pedirme la información de cómo se debe hacer para que se haga todo como la Biblia lo establece, decentemente y en orden, uh-huh. Tanto para la contabilidad de la emisora y para todos los efectos del caso, ¿no? Sí, también, sí, no estamos opuestos a las ofrendas, pero preferimos los pautantes porque es un servicio que se les brinda también a ellos, y además se puede hacer una proyección con base en esto. Sí, claro.
De todas maneras, queremos recordarle que quienes quieran volver a escuchar los programas, por lo menos el de cada semana, lo pueden hacer los sábados a las 6 de la mañana, lo están repitiendo, y los programas en su totalidad están colgados en YouTube y en el grupo de Razones para la Fe en Facebook. Y bueno, fíjate que el tema de la resurrección ya llevamos 5 programas y este es nuestro tercer programa con el infierno. Entonces, ¿el tercero o el tercero. segundo? No, solamente llevamos el del lunes pasado y este, del infierno. Ah, sí. Sí, el segundo. Sí, el segundo. El infierno, una realidad problemática, que fue el pasado, y este, el descenso de Cristo a los infiernos. Entonces, vamos con el tema y con nuestras preguntas. ¿Cuál es el fundamento de la doctrina del descenso de Cristo a los infiernos? El fundamento de esta doctrina es bastante antiguo para los que piensan que esas doctrinas, porque no faltan los que afirman que hay doctrinas cristianas que se incorporaron de manera muy tardía y que son influencia del pensamiento griego y que no estaban en sus orígenes contempladas por la iglesia apostólica, la iglesia primitiva. Y justamente el fundamento más exacto en donde encontramos la expresión tal y como tú me la has planteado, que es el descenso de Cristo a los infiernos, que es la doctrina, es el nombre que recibe esta doctrina, se encuentra ya incluido en el documento que se conoce como el credo apostólico, que es el credo más antiguo que tiene la iglesia cristiana y que tal vez muchos de los que nos escuchan saben de qué estoy hablando. Por lo general en la tradición católica nos lo enseñaron cuando íbamos a hacer la primera comunión o cosas de ese estilo, o si estudiábamos en un colegio confesional, solíamos aprenderlo de memoria, a veces de manera irreflexiva, lo recitábamos de manera mecánica. Y lo voy a decir porque es muy corto. Dice: creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió al cielo, y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, la remisión de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Creo que con ese recordatorio nuestros oyentes sabrán de dónde sale la expresión como tal. La expresión descenso de Cristo a los infiernos es una cláusula del credo más antiguo que se considera surgió entre el cruce del primero y el segundo siglo después de la era cristiana. Así que evidentemente la Iglesia incorporó esta doctrina, que consideró esencial además, rápidamente a el primer credo que se conoce de la Iglesia, en donde están todas las doctrinas esenciales, lo que se conoce como sana doctrina en la Biblia, extractado de la Biblia. Estas son doctrinas que la Iglesia extractó de la Biblia y consideró que eran las más centrales, las que no se podían negociar, e incluyó dentro de ellas el descenso de Cristo a los infiernos. Así que ahí está el fundamento histórico de la doctrina del descenso de Cristo a los infiernos. ¿Tiene algún respaldo o confirmación bíblica el descenso de Cristo a los infiernos? Sí tiene confirmación bíblica. Por supuesto que todo lo que se incluyó en este credo tiene fundamento bíblico, pero no es tan claro. Si esperamos encontrar la expresión Cristo descendiendo a los infiernos, tal y como la estoy diciendo literal en la Biblia, no la vamos a encontrar. Esa es una elaboración teológica que hizo la Iglesia con base en algunos pasajes que se encuentran en las Escrituras. El pasaje tal vez que podemos citar en primera instancia es Efesios, el libro de los Efesios, en el capítulo 4, versículo 7 en adelante. Voy a leerlo. Dice: pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice: cuando ascendió a lo alto se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra? El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Creo que aquí empezamos a encontrar el fundamento bíblico para la doctrina del descenso de Cristo a los infiernos. Acaban de escuchar ustedes que aquí está incluido el verbo descender. Descendió y se repite 2 veces. Cristo desciende
desciende a las partes bajas, a la tierra y a las partes más bajas que en el imaginario judío se concebían, que eran, digamos, no solamente la tierra donde habita el género humano, sino más abajo aún, que es el lugar de los muertos, es el sepulcro, el Seol, que es la palabra hebrea para designar el lugar común a todos los muertos, como lo veíamos en el programa pasado cuando hablábamos del desarrollo gradual que la doctrina del infierno fue teniendo desde el Antiguo hasta el Nuevo, que comienza por algo muy general, la morada de los muertos en el Antiguo Testamento, que es el Seol, y se va volviendo más específico en el Nuevo Testamento cuando ya se habla del Hades, del Tártaros, del infierno, de la Gehenna y de otros, del lago de fuego y azufre y otros términos similares en el Nuevo Testamento. Entonces, ese es el pasaje tal vez que fundamenta mejor el descenso de Cristo a los infiernos. Hay otros que pueden dar la impresión de brindar más respaldo a esta doctrina, pero se prestan a confusión. Voy a leer otro porque los oyentes creo que estarán, los que les gusta y son inquisitivos y tienen conocimiento de estos temas, estarán tal vez esperando que yo mencione otro pasaje que suele estar más en primer plano que el que acabo de leer. La gente lo suele tener más presente cuando habla de la doctrina del descenso a los infiernos de Cristo, y este de Efesios no lo toman tanto en consideración. Entonces voy a ir a ese y voy a aclarar por qué no lo incluí o no lo mencioné en primera instancia, y se darán cuenta que es porque se presta a ciertos equívocos que quiero evitar al abordar el tratamiento de esta doctrina. El pasaje en cuestión es Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 19, vamos a leer esos dos nomás. Dice aquí: porque Cristo murió por los pecados, una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces, aquí es donde algunos también dicen que se encuentra apoyo bíblico para la doctrina del descenso de Cristo a los infiernos. E incluso lo complementan un poquito con el capítulo 4 de esta misma epístola, versículo 6, cuando Pedro dice: por esto también se les predicó el Evangelio aún a los muertos, para que a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos en lo que atañe al cuerpo, vivan conforme a Dios en lo que atañe al espíritu. Bueno, muy bien, tenemos 3 versículos. Sí. Uno en Efesios, que dice que Cristo descendió de lo alto a los lugares más bajos de la tierra. Tenemos otro que nos dice que Cristo sufrió la muerte, murió realmente en el cuerpo, pero el Espíritu, se refiere aquí al Espíritu Santo, hizo que volviera a la vida. Y dice que por medio del mismo Espíritu Santo fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces ahí algunos dicen, esto es parte de la doctrina del descenso de Cristo a los infiernos. Cristo estaba yendo a la morada de los muertos, los espíritus encarcelados, y dicen que eso se ve confirmado en el último versículo que acabé de leer, que dice: por eso también se les predicó el Evangelio aún a los muertos. Pero yo creo que aquí hay muchas confusiones al respecto. En primer lugar, el descenso de Cristo a los infiernos, incluido en el credo, no está indicando qué fue lo que Cristo fue a hacer, o qué fue lo que Cristo hizo. Eso es otro asunto. Lo que el credo quiere sencillamente dejar establecido con esa expresión de descenso de Cristo a los infiernos es que Cristo murió realmente. No fue una muerte aparente. Él realmente murió y fue enterrado, fue sepultado, fue a la morada de los muertos. Eso es lo que quiere establecer el credo, más que nada, nada más. Toda especulación adicional a esta es eso, especulación. Los apóstoles que querían dejar establecido que Cristo realmente murió y por lo tanto, al volver a la vida, verdaderamente resucitó. No fue un montaje, no fue una farsa, no fue sencillamente un rumor sin fundamento real en la historia. No, ellos están diciendo, Cristo al descender a los infiernos, y escucha muy bien que la expresión que se utiliza, y eso a veces los que abordan esta doctrina la pasan por alto, no es el descenso de Cristo al infierno, que sería en singular,
sino a los infiernos, es decir, a las partes, en plural, más bajas de la tierra. Entonces, eso es lo que la expresión en el credo quiere tan solo expresar. Cristo murió realmente, fue a la morada de los muertos, fue sepultado, fue al Seol o fue al Hades, si queremos mencionarlo así, pero recordando que el Hades para los griegos no era necesariamente un lugar de tortura. El Hades para los griegos era la mejor palabra para traducir el vocablo hebreo Seol, porque para los griegos el Hades también era el lugar de los muertos, de manera genérica. Todos los muertos llegaban al Hades pasando el río Estigia, donde estaba el barquero que les pedía las monedas que necesitaban para pasar. Es la mitología griega, ¿no? Por eso es que vemos en las películas basadas en los poemas griegos como los de Homero. Creo que todos, seguramente nuestros oyentes vieron Troya con este actor, con Brad Pitt. Y ahí vemos cómo a los que morían se les incineraba y se les ponía en los ojos, en cada ojo, una moneda que era la moneda que ellos necesitarían para pagarle al barquero que los pasaba al río Estigia para introducirlos en la morada de los muertos, que era el Hades. Entonces ese es el sentido, ese es por eso es que no me gusta apoyarme en estos dos versículos, aunque muchos hagan referencia a ellos, sino sencillamente en Efesios: descendió hasta los lugares más bajos, es decir, hasta la morada de los muertos, porque Él murió. ¿Qué significa realmente el descenso de Cristo a los infiernos? Bueno, sí, adicionalmente al significado primario que acabo de señalar, que es que Cristo murió realmente, que su proceso de humillación, además, no lo he enfocado de ese modo, pero puedo decirlo ahora, el proceso de humillación de Cristo lo llevó desde las más elevadas alturas hasta los lugares más bajos. Cristo se humilló por completo, que es lo que Pablo describe en el pasaje de Filipenses, cuando afirma: haya pues en ustedes el sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, y comienza un proceso descendente. Se humilló a sí mismo, dejó de ser Dios, se despojó de las prerrogativas. Él nunca deja de ser Dios. Se despojó de las prerrogativas que tenía como Dios y se humilló hasta hacerse hombre. Pero no solamente se humilla hasta hacerse hombre, sino que sigue descendiendo. Él no es el más grande hombre que conoce la historia, sino que asume la condición de hombre humilde, anónimo. Se encarna en un carpintero. Y no solamente asume una condición humana humilde, sino que se humilla aún más y está dispuesto a morir como todos los demás hombres. Y no solamente está dispuesto a morir como mueren los demás hombres, sino a padecer la muerte más ignominiosa de todas. Entonces, ese es el proceso de humillación, es un descenso continuo, cada vez escalas más bajas, al cual ningún ser humano se ha sometido, para luego ser exaltado de nuevo al lugar original. Es también una manera, el descenso a los infiernos, es una manera de hacer referencia a la disposición que Cristo tuvo a humillarse hasta ese grado, con tal de levantarnos con Él a las alturas a las que posteriormente Él es de nuevo exaltado. Eso también significa el descenso de Cristo a los infiernos, que murió, que se humilló y finalmente que lleva a cabo el rescate de los santos del Antiguo Testamento que habían muerto, esperando la consolación de Israel, que es la expresión del Nuevo Testamento que se utiliza. Es decir, personas piadosas del Antiguo Testamento que pusieron su esperanza y su expectativa en las promesas mesiánicas y que anhelaban la manifestación del Mesías, pero nunca lo vieron finalmente manifestarse, sino que murieron sin haber sido testigos de la encarnación de Cristo. Entonces, a esos personajes que estaban en la morada de los muertos, esperando la manifestación del Mesías y que murieron sin poderlo ver, a ellos Cristo, en el descenso a los infiernos, en el descenso a los sepulcros, cumple un papel con ellos, que ya hablaremos de ese papel, me imagino, un poco más adelante en esta charla. Mira esta pregunta que hay que hacerla definitivamente. ¿Qué hizo Cristo mientras se hallaba muerto antes de la resurrección? Eso nos lleva a los pasajes polémicos que leí hace un momento, y me va a tocar
anticipar un poquito el significado de esos pasajes, aunque el sentido completo de esos pasajes no lo tendremos sino en el próximo programa, cuando hablemos de la tradición de los vigilantes y de la identidad de los hijos de Dios de Génesis. Tal vez ustedes no lo capten ahorita, pero lo van a entender en el siguiente programa. ¿Qué hizo? Bueno, aquí es donde muchos dicen, en Primera de Pedro, pastor, está escrito lo que él hizo. Dice que él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida, y por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces algunos dicen, Cristo fue a predicar a los que habían ya fallecido sin haber escuchado tal vez de Cristo, o a darles tal vez una segunda oportunidad a los que lo rechazaron en vida, y finalmente tienen una segunda oportunidad. Yo no creo que este sea el significado. Lo que está diciendo aquí, en este pasaje, y debemos entender los términos griegos que se traducen aquí, porque a veces les atribuimos significados que no tienen. Por ejemplo, dice, predicó. Predicar en el griego es la traducción de una palabra que significa también proclamar. Los cristianos tenemos la idea de que la predicación es una actividad que se lleva a cabo siempre para salvación de los que oyen, es decir, para ofrecerles el Evangelio, la posibilidad de arrepentirse, creer y escapar de la condenación eterna. Entonces, muchos conciben que si ese es el único significado de la palabra predicó, pues entonces significa que aquí él en efecto estaba dándoles una segunda oportunidad a algún tipo de espíritus de seres humanos fallecidos que estaban esperando tal vez esta segunda oportunidad. Pero no, proclamar significa hacer un anuncio sin que eso implique hacer la oferta de salvación. Puede ser proclamar la victoria. Muchos estudiosos dicen que lo que Cristo hizo aquí, que el sentido que esta palabra adquiere en este pasaje, es que Cristo anunció o proclamó. Sí. Allí, a ese grupo de espíritus encarcelados, proclamó su victoria. Fue a decirles, triunfé. Entonces no es necesariamente... Pero ya no hay salvación. No, es proclamar la victoria. Decisiones por Cristo, ya lo que fue. Es proclamar la victoria, exactamente. Es proclamar la victoria, y como te digo, llevó cautiva la cautividad. No sé si ustedes han leído esa expresión. Vuelvo a Efesios entonces, donde él dice, el apóstol Pablo, cuando dice que él descendió a las partes más bajas de la tierra, en el versículo 8, también lo leí, le recuerdo lo que decía, cuando ascendió a lo alto se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. La expresión en Reina Valera, siempre la recuerdo mejor, dice, llevó cautiva la cautividad. ¿Qué significa eso? Que Cristo rescató, fue a rescatar del sepulcro a los que estaban esperando su manifestación con fe, pero no lo vieron. Estos son los santos del Antiguo Testamento. Los teólogos afirman que la salvación, la redención que lleva a cabo Cristo, tiene un efecto retroactivo. Así lo designan algunos de ellos. Un efecto retroactivo, es decir, que todos los santos del Antiguo Testamento que murieron esperando la manifestación de Cristo, cuando Cristo se manifiesta finalmente, lleva a cabo su obra de expiación por completo y resucita y vence a la muerte y vence al pecado, Él entonces aplica los efectos de su redención a todos los santos del Antiguo Testamento que murieron esperándolo. Entonces, es como si fuera allí donde están ellos y los rescatara de esa morada de los muertos indiferenciada para llevarlos con Él. Recuerda que Cristo, cuando estaba en vísperas de morir en la cruz, una de las 7 palabras, como se conoce, que pronuncia en la cruz, es la que le declara, la que le manifiesta al ladrón, que le pide a él, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ladrón arrepentido. Y Cristo le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Ven, pero ¿eso no sería lo mismo que el seno de Abraham? El seno de Abraham es, digamos, la expresión que recibe en el contexto judío. Ellos ya empezaron a intuir o a plantear la posibilidad de que en el Seol no fuera simplemente la morada de los muertos indiferenciada, sino que hubiera algún lugar, algún espacio en el Seol que estuviera específicamente destinado a recibir a los justos. Creyentes del Antiguo Testamento, que es lo que se conoce como el seno de Abraham. Sí. Así el Señor lo evoca en la historia del rico y Lázaro. Entonces, pero el seno de Abraham
es una expresión que no volvemos a encontrar en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento la expresión que se introduce, la que Cristo introduce justamente en este diálogo con el ladrón, con el crucificado a su lado, la expresión que él introduce es paraíso. Y es la expresión que el mismo apóstol Pablo después retoma cuando dice en Segunda de Corintios, en el capítulo 12 de esta epístola, dice en el versículo 1, me veo obligado a jactarme, aunque nada se gane con ello. Paso a referirme a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Y sé que este hombre, no sé si en el cuerpo o aparte del cuerpo, Dios lo sabe, fue llevado al paraíso. Cuando hablamos del cielo, hicimos esta aclaración, ¿no? Lo que la Biblia llama el tercer cielo es lo que también se conoce como el paraíso. Cristo le dijo al ladrón que estaría hoy, ese mismo día, cuando Cristo muriera, en el paraíso. ¿Qué nos indica eso? Que Cristo llevó a este hombre arrepentido de inmediato al paraíso. Murió el ladrón, murió Cristo, y él lo llevó a ese nuevo lugar inaugurado, por decirlo así, con su muerte. Transformó el seno de Abraham en algo mucho mejor, que es la presencia de Dios allí para los bienaventurados, la visión beatífica, el gozo inefable y glorioso ya en plenitud que experimentarán todos los salvos. Entonces, ese es el sentido que tiene lo que Cristo hizo, anunciar su victoria y rescatar a todos los que estaban esperando la manifestación de Cristo, entre ellos el ladrón arrepentido a última hora y todos los santos del Antiguo Testamento que esperaban la manifestación de Cristo. Mira, esto tiene mucha relación con los desfiles triunfales que hacían los ejércitos en la antigüedad. Todos los comentaristas coinciden en que la descripción que Efesios hace de lo que Cristo llevó a cabo es una descripción de lo que es una marcha triunfal de un ejército en la antigüedad. Vuelvo y repito, me refiero a la porción de Efesios 4:8 que dice, cuando ascendió a lo alto se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. De hecho, esa no es un versículo de la propia cosecha del Señor Jesucristo. Él está citando el Antiguo Testamento. Sí. Está citando el Salmo 68, versículo 18, que vale la pena leer entonces para mirar de dónde él extrae esas figuras que utiliza en Efesios. Salmo 68, versículo 18, ya aquí lo tengo. Cuando tú, Dios y Señor, ascendiste a las alturas, te llevaste contigo a los cautivos, tomaste tributo de los hombres, aun de los rebeldes, para establecer tu morada. ¿Qué era lo que sucedía en las batallas de la antigüedad? El general triunfante vencía al ejército enemigo, tomaba botín de guerra de ellos, capturaba prisioneros, rescataba a los prisioneros de guerra que pudieran tener y entraba posteriormente en la ciudad triunfante, exhibiendo todo, exhibiendo el botín de guerra, llevando encadenados a los presos de guerra y liberados en su marcha triunfal a todos los miembros del bando triunfador que fueron liberados en su momento. Esa es la imagen que la Biblia utiliza, y esa imagen se traslada al aspecto espiritual para indicar, Cristo proclamó su victoria y dijo, aquí voy a tomar a los que son míos porque ya cumplí, ya consumé mi obra y ya puedo rescatar a todos mis cautivos y repartir dones a los hombres, que es lo que hace enseguida. Los dones del ministerio se mencionan enseguida en Efesios, dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esos son los dones del ministerio. El Señor los reparte a la iglesia, reparte los dones del Espíritu, reparte los dones operativos. Es como el botín de guerra que el Señor entrega generosamente a todos los suyos. Muy bonito. Sí. Seguimos con nuestro programa Razones para la Fe, con el tema el descenso de Cristo a los infiernos. Aquí está reportando mucha gente, sintonía. Está Ligia Ruiz, Mauricio Rojas, desde Sogamoso, Boyacá. Ana María Hernández dice, pastor, pendientes del programa y clamando porque aparezcan y se concreten patrocinadores para este programa, que además de ser excelente calidad, ministra enormemente nuestras vidas. Qué linda, muchas gracias. Clara Inés Galarza dice también, oro para que Dios toque el corazón de los posibles pautantes para que el programa pueda continuar. Nayibe Yaver dice, buenas noches, paz, en sintonía como todas las noches en línea. Camilo Peggy desde New Jersey nos está escuchando.
igual Paula Trejos, reportando sintonía desde Medellín. Manuel Rodríguez dice: Pastor Arturo y Daisy, muchas bendiciones, de nuevo con ustedes acompañándolos, un abrazo grande. Jaime Van Torres, como siempre, está atento al programa. Anderson Betancourt, Diana Patricia Villa, con Francisco Maldonado, Juliet Javert, Sandra Patricia Murcia, Francisco Villa, Edison Muñoz Suárez, está Enrique Guzmán, está Arturo Rojas desde Tampa, Florida. Ese es mi suegro, no es el que está aquí emitiendo el programa. Y bueno, qué bueno que estén ahí ayudándonos a orar. Sí, yo no sé por qué mi papá se puso el mismo nombre mío. Sí. De todas maneras, gracias por el apoyo en oración y que Dios escuche pues estas oraciones para que continúe el programa. Confiemos en que sí, así va a ser. Sí, así va a ser, yo sé que sí. Bueno, dice Camilo Pegui: Pastor, Mateo 27, 52, 53 habla de las tumbas que se abrieron de los santos que habían muerto y resucitaron. ¿Se refería a los santos del Antiguo Testamento? Con mucha probabilidad, Camilo. No se puede establecer. Estos temas no son temas que sean tan claros y que se pueda hacer de ellos dogmas en cuanto a que las interpretaciones que estamos haciendo, que no son personales, no son mis interpretaciones particulares. Yo me estoy apoyando en lo que muchos estudiosos, yo diría que la mayoría de los estudiosos afirman en relación con estos temas, pero no hay una postura única, ¿no?, al respecto. De todos modos, creo que lo que tú mencionas acerca de las tumbas que se abrieron, y lo menciona Mateo, es un pasaje ahí que a veces queda como entre el tintero y no nos fijamos mucho en él, pero sí, Mateo 27, 52 al 53, habla de que se abrieron las tumbas de los santos. Lo que no se ha logrado especificar es el tiempo, si fue antes de la resurrección de Cristo o después. Yo me inclino a pensar con muchos estudiosos que debe ser después, pero no puedo ser categórico al respecto. Si fue antes, no pueden ser resurrecciones, fueron resucitaciones. Recuerden que el primero que resucita e inaugura la nueva creación es Cristo. Él es el que experimenta realmente una auténtica resurrección con un cuerpo incorruptible. Por lo tanto, si estos santos, que muchos consideran las primicias de la resurrección, los primeros, son personajes del Antiguo Testamento, que eso sí es seguro, santos del Antiguo Testamento, que volvieron a la vida antes de la resurrección de Cristo, tuvieron que volver a una vida en un estado corruptible, a semejanza de Lázaro. Y de los demás casos que mencionamos relatados en la Biblia. Si es con posterioridad a la resurrección de Cristo, sí es posible, y en eso no podemos afirmarlo sin lugar a dudas, pero es posible que sean personajes que siguieron inmediatamente a la resurrección de Cristo y volvieron a la vida también con cuerpos glorificados, es decir, santos del Antiguo Testamento que entraron ya de lleno en la bienaventuranza eterna. Pero esto tiene problemas, ¿no? Este tipo de interpretaciones tienen problemas, tienen como lo dice Francisco Villa, él está diciendo que hay muchas cuestiones sueltas y que hay cosas que no son claramente argumentadas, y tiene toda la razón. Yo no pretendo armar el cuadro completo sobre este asunto porque ningún teólogo lo ha logrado armar. Simplemente se especula con base en lo revelado y no se puede establecer todo al detalle. Habrá muchos asuntos pendientes y asuntos sueltos que nos tocará dejar sueltos y pendientes, porque también la Biblia nos advierte en 1 Corintios capítulo 4 versículo 6 que debemos aprender a no pensar más de lo que está escrito. Hay que tener cuidado de a veces sentirnos tentados a llenar los vacíos en la revelación de la Biblia con ideas de nuestra propia cosecha. Eso es peligroso. Yo sé que la teología es una disciplina que en algún sentido especula, pero lo hace de manera responsable. Especula construyendo escenarios que no vayan en contra de lo claramente revelado en la Escritura. Así que, Francisco, tengo que darte la razón en esto. Sí, habrá cuestiones que por tiempo, y aun si tuviéramos el tiempo, nos tocaría aceptar que no logramos atar esos cabos sueltos, y que hay argumentaciones que no serán completas en relación con todos estos asuntos. Pero creo que en relación con la pregunta de Camilo sí podríamos decir que es posible que esas tumbas que se abren y esos santos que vuelven a la vida puedan ser tal vez parte de los cautivos que Cristo rescató.
de esa cautividad que llevó él cautiva, en esa expresión muy colorida que utiliza la Biblia. Reina Valera. Reina Valera, sí, llevó cautiva la cautividad. Más que una pregunta, es una afirmación, ya que tú ya has tratado el tema, y es que Cristo no concedió una segunda oportunidad a quienes se hallaban en el infierno. No, no es posible. Los oyentes se preguntarán, ¿pero por qué? ¿Por qué no podría ser la palabra predicó eso, una segunda oportunidad? Por ejemplo, algunos dicen, ¿por qué no a los que nunca oyeron hablar de Cristo en el Antiguo Testamento? Yo les voy a decir por qué. Porque hay una afirmación tajante en el libro de los Hebreos que no nos da pie para interpretar este pasaje de esta manera. En el libro de Hebreos, a ver si lo encuentro aquí, en el capítulo, tal vez es el capítulo 7, es probable que se encuentre aquí. Bueno, no lo tenía así presente, pero tal vez ustedes lo recuerden. Dice en la versión Reina Valera, creo que es en Hebreos 7, algún versículo que no logro ubicar ahorita: está escrito para los hombres que mueran una sola vez y después de ello el juicio. Esto es demasiado contundente, esto no admite matices, no admite interpretaciones ni manera de hacerlo decir algo diferente. Es categórico. Entonces, este pasaje es demasiado categórico y los pasajes claros de la Biblia, los pasajes confusos de la Biblia, la sana hermenéutica dice, los pasajes confusos de la Biblia, o que no son claros, que son un poco ambiguos, se interpretan a la luz de los que son claros. Por lo tanto, la predicación de Cristo a los espíritus encarcelados, que no hemos dicho quiénes son, eso será asunto del próximo programa, esa predicación no puede ser una segunda oportunidad, porque Hebreos dice categóricamente que no hay segundas oportunidades, que las oportunidades se tienen en vida. Está escrito para los hombres que mueran una sola vez, no hay reencarnaciones, una sola vez, y después de la muerte, el juicio. No habla allí de segundas oportunidades. Por eso es que yo soy un convencido de que no puede haber, estos pasajes no se pueden interpretar como segundas oportunidades. Ni siquiera otro que leí al comienzo, y no lo he comentado lo suficiente. Primera de Pedro 4:6, por esto también se les predicó el Evangelio aún a los muertos. Entonces muchos asocian este pasaje con el anterior, de que predicó a los espíritus encarcelados. Ahí está, los espíritus encarcelados y los muertos son los mismos seres de los que habla, por lo tanto se reitera en dos oportunidades que fue y predicó. No es cierto. Este pasaje de la predicación del Evangelio aún a los muertos se refiere a los que habían sido víctimas del martirio. Recordemos que Pedro está escribiéndole a una iglesia que está empezando a ser víctima de la persecución sistemática de los gobernantes, que están siendo martirizados y se cuestionan y se preguntan, ¿será que sí tomé una buena decisión? ¿Estoy abocado a entregar mi vida por sostener este testimonio? ¿Valdrá la pena? Ante ese tipo de preguntas Pedro sale al paso. Estaban experimentando la prueba de la persecución. Hebreos también le escribe a los judíos que estaban padeciendo la persecución. Entonces aquí, cuando dice que se les predicó el Evangelio aún a los muertos, es a los que habían sido martirizados, sí. y que fueron, dice enseguida, juzgados según criterios humanos en lo que atañe al cuerpo, pero se les predicó el Evangelio a esos que ya habían muerto y que murieron mártires para que finalmente vivan conforme a Dios en lo que atañe al Espíritu. Así que no hay relación, a pesar de que la terminología pueda dar esa impresión. Una lectura más atenta nos indica que no hay una relación entre Primera de Pedro 4:6 y el capítulo anterior de esa misma epístola en el versículo 18 al 19. Así que tengo que responder en esto que soy un convencido de que no hay segundas oportunidades después de la muerte. Las oportunidades son en vida. En vida. ¿Sufrió Cristo en el infierno el sufrimiento de los condenados? Esa es una de las herejías que se están divulgando. Hay todo un movimiento que se llama el movimiento de la fe, es el nombre que le han dado, que está muy asociado a la teología de la prosperidad y que divulgan muchos famosos teleevangelistas de las cadenas de difusión cristiana norteamericanas, algunas de ellas, en que se han dado la tarea, aunque creo que le han bajado un poquito el tono al asunto, pero durante un tiempo no hacían sino hablar de que Cristo había descendido a los infiernos, al lugar de tormento, al lugar teológico que conocemos como infierno, no a los infiernos sino
el infierno, y que allí había padecido por parte de los demonios un sufrimiento adicional al que experimentó en la cruz. Eso no tiene ningún fundamento, eso es una herejía. El Señor Jesucristo no tenía por qué sufrir el sufrimiento de los condenados, porque Él fue inocente. Él fue el justo por los injustos. Y cuando Él fallece en la cruz, está a punto de entregar su vida, Él declara: consumado es. No hay nada más que hacer. Aquí ya se hizo todo lo que había que hacer. Dios en la persona de Cristo no tiene que sufrir un sufrimiento adicional para expiar los pecados. Con la muerte en la cruz, nuestros pecados quedaron expiados. Y ahí está la base para ofrecer el perdón. No se requiere, adicionalmente, ningún sufrimiento en el infierno de los condenados. Así que esto es una herejía. Y así la denuncia, entre otros, para los que quieran leer con detalle las afirmaciones que se han hecho de este estilo por cuenta de estos personajes famosos en el ámbito cristiano pentecostal, pueden leer a Han Hanegraaff. Él escribió un libro hace cerca de casi 20 años que se llama Cristianismo en Crisis, donde analiza citando y con grabaciones donde puede mostrarlo todas las barbaridades que han dicho algunos teleevangelistas por cuenta de esto que tú me acabas de preguntar, de que Cristo efectivamente sufrió en el infierno. Eso es totalmente descabellado y no tiene ningún fundamento en la teología, en la Biblia, ni en la tradición de la iglesia temprana. Eso es un invento de los últimos tiempos. Sí, no inventen. No inventen, sí. Sí, no, qué horror. Edison Muñoz nos escucha desde Bucaramanga, desde Pasto, Jairo Andrés Martínez. Ruth Quijano está con Lau Gil, con Katia Sánchez. Dice: excelente manera de tratar un tema del que conocemos poco. Oramos para que el programa continúe. Amén. Xiome Cortés desde Soacha. Y Jaime Iván Torres pregunta: ¿existió un cambio en el estado de las personas a las que Cristo les predicó? Lo que pasa es que ¿quién es el que pregunta? Jaime Iván. Jaime Torres. Jaime, creí que era Iván. No, también Jaime Iván, se llama Jaime. Bueno, es que también Iván se llama Jaime, no sabía que se llamaba como el papá. Bueno, mira, lo que pasa es que tú estás asumiendo ya que el Cristo fue a predicarles, que en este caso, como lo he aclarado, es proclamar su victoria a seres humanos. Y eso es lo que no se ha establecido. Eso es de lo que vamos a hablar en el próximo programa. Vamos en el próximo programa a abordar el siguiente tema a partir de este versículo, cuando el Señor dice que por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, porque muchos asumen que la identidad de esos personajes que se conocen como espíritus encarcelados es la identidad de hombres que ya fallecieron y se encuentran en la morada de los muertos. Y parece ser que no es así. Eso quería que nos explicaras el título del próximo programa, porque pues está muy bien definido, pero no se entiende así a vuelo de pájaro. Lo que pasa es que en la tradición teológica cristiana ese tema recibe el nombre de la tradición de los vigilantes. Cualquiera de nuestros oyentes puede meter ese criterio de búsqueda en Google y va a encontrar, va a llegar al tema que vamos a tratar la próxima clase. El próximo programa. A veces se me cruzan los cables aquí estar dictando clase. Entonces se conoce como la tradición de los vigilantes. Eso no le dice nada a muchos creyentes hasta que no hacen la búsqueda en internet y se enteran de qué se trata, pero sí tal vez les diga mucho más la siguiente parte de nuestro título del próximo programa, que es la identidad de los hijos de Dios de Génesis 6. Esos son los que se conocen como los vigilantes. Uh-huh. Entonces, cuando tratemos el próximo programa la identidad de esos personajes, de esos descritos como hijos de Dios que dejaron su posición de dignidad y se unieron a los hijos de los hombres, ya les estoy anticipando un poquito del próximo programa, veremos cómo se conecta con estos y veremos que aquí, cuando se habla de espíritus encarcelados, no se está hablando de seres humanos, se está hablando de una clase particular de ángeles caídos, como lo vamos a ver el próximo programa. Sí. Está Livia Sueche escuchándonos desde San Antonio, Texas. Qué bueno, Olivia, y la familia Archila, aquí en Bogotá. César Correa, pero antes de ir a lo que me está preguntando César Correa, yo quiero terminar con mi última pregunta. ¿No es el infierno un lugar de sufrimiento y de condenación eterna? Sí lo es. Teológicamente hablando y ya en su sentido más maduro, el infierno es un lugar de sufrimiento y condenación eterna, pero tengamos en cuenta que hay doctrinas que no se revelaron de
una vez ya acabadas y terminadas. Las doctrinas que hoy la Iglesia predica y que en el Nuevo Testamento se redondean, comenzaron tal vez en el Antiguo Testamento a manifestarse, pero de manera todavía muy vaga. A través del tiempo y en la medida en que la revelación progresiva de Dios se va dando y que la experiencia de la Iglesia también le permite entender más asuntos, hay conceptos que van adquiriendo una forma más madura y se concretan mucho mejor. Eso es lo que sucede con la palabra infierno. La palabra infierno originalmente no quería designar un lugar ya de condenación y de castigo eterno. Inicialmente lo que prevalece en la palabra infierno es su significado etimológico. Es decir, infierno viene de los lugares inferiores o de los lugares interiores de la tierra. De los lugares inferiores o interiores de la tierra, que, como lo dije en un principio, es identificada como la morada de los muertos. No es casual que cuando alguien muere lo enterremos. Ahora se hacen incineraciones y todo ese estilo, y se habilitaron con el tiempo las bóvedas, ¿no? Las bóvedas de cemento. Pero usualmente todos los pueblos han enterrado a sus muertos en la tierra, porque se concibe la morada de los muertos como los lugares inferiores o internos de la tierra. Por eso el sentido de la palabra infierno era originalmente su sentido etimológico. En el credo de los apóstoles se registra de manera tan temprana que no se puede afirmar que el uso de la palabra infierno, que además no es infierno, ya dijimos que es en plural los infiernos, en el credo haga referencia a ese lugar de sufrimiento y de condenación eterna que llega a ser, en su momento más maduro, la palabra infierno. Así que hay que mirar en el momento en que se utiliza la palabra, porque eso puede significar que debemos interpretarla de una manera diferente a como la entendemos hoy. Y eso sucede con la palabra infierno. Así que, sí, no te niego que el infierno, teológicamente hablando, en su expresión más madura, es un lugar de sufrimiento y de condenación eterna, pero no era el sentido que adquirió en el credo para indicar el descenso de Cristo a los infiernos. Bueno, aquí hay otra pregunta de César Correa. Dice, ¿por qué algunos dicen que el paraíso quedaba en Irak? ¿En Irak? Sí. Uy, ahí sí me poncharon. No tengo idea, no había oído nunca perdóname, el paraíso. El paraíso. No el infierno, el paraíso. Sí. No, el paraíso, bueno, no el paraíso, el Edén. Lo que pasa es que también a veces hacemos esas confusiones. Realmente a veces asociamos el Edén con el paraíso como si fueran sinónimos. Y son conceptos que tienen mucha relación. Es decir, los rasgos del Edén y del paraíso son muy similares. Pero no parece ser que el paraíso sea el mismo Edén. El Edén tiene condiciones paradisíacas, pero no significa que el paraíso sea el Edén. Entonces, hecha esta aclaración, sí se afirma que el Edén, originalmente, donde fue creada la primera pareja y donde fue colocada en un huerto para que lo labrara y lo cultivara, estaba en algún lugar de la media luna fértil, que está circunscrita por los ríos Tigris y Éufrates, porque el Génesis lo ubica geográficamente. Por eso es que muchos intérpretes de la Biblia dicen, el Génesis 1 no puede ser un pasaje mitológico, no puede ser una narración mitológica, porque la mitología no incluye ubicaciones geográficas específicas, como la que se hace en el Génesis. Se ubican 4 ríos, entre los cuales se encontraba el Edén, y 2 de ellos son conocidos hoy, el Tigris y el Éufrates, que están en la actual Irak. Así que esa es la razón por la cual, tratando de ubicar geográficamente el Edén, no propiamente el paraíso, muchos lo ubican en la actual Irak, en algún lugar de Irak parece haber estado el Edén original. Tú deberías pensar como un próximo libro, un glosario, para determinar diferencias entre paraíso, Edén, Hades, Seol, infierno, etcétera. Esa es la terminología técnica de la teología. Es una... Pues, ¿no es mala idea? Sería como un glosario teológico, una cosa así, pero no sé si tenga mucha clientela. Yo creería que sí.
Porque son los términos técnicos que se utilizan en teología, que el que los domina es el que se va adentrando en estos temas y comienza a manejar los términos técnicos y las distinciones sutiles que hay a veces entre un concepto y otro. Bueno, Gloria García dice: Pastor, si Jesús en el descenso a los infiernos se humilla, se desprende desde su interpretación, que han querido transmitir algunos autores de la literatura universal al ambientar ese viaje, entre comillas, simbólica o literalmente en sus obras, aparte de Dante Alighieri, en la Odisea, en la montaña mágica, etcétera? No entendí muy bien la pregunta, me perdí en algún momento. ¿Qué han querido transmitir estos autores de la literatura al ambientar este viaje? Es decir, descenso a los infiernos en estas obras, como la Odisea o la montaña mágica. Yo creo que estas obras tienen mucho valor como literatura, su riqueza literaria. La Divina Comedia es una joya, pero definitivamente no podemos acudir a ellas para fundamentar doctrina. Son la manera en que estas mentes brillantes y muy creativas concibieron o imaginan lo que la Biblia revela. Y Dante, por ejemplo, hace una obra monumental, pero Dante de alguna manera está ya influido por la teología católica romana, que ya para la época en que él escribe la Divina Comedia ya tenía unos perfiles muy cercanos, o bueno, si no tan cercanos, sí ya muy en línea con lo que hoy es la doctrina teológica católica romana, que los evangélicos sostenemos que no es una expresión fiel de lo que la palabra de Dios dice al respecto. Así que, no estoy diciendo con esto que un protestante no pueda leer la Divina Comedia, pero no puede afirmar que ahí está la doctrina. La doctrina está en la Biblia, todo lo demás son creaciones de los seres humanos de mayor o menor valor, de mayor o menor belleza, pero nada más que esto, incluyendo el paraíso perdido de Milton, que también es otra expresión dentro del protestantismo muy representativa. Bueno, yo creo que ya se nos está acabando el tiempo, recordándoles de nuevo a los que de pronto se engancharon a la mitad del programa, estos programas se están repitiendo los sábados a las 6 de la mañana y todos están grabados y colgados en YouTube y en el grupo Razones para la Fe. ¿Tú quieres agregar algo? No olviden orar por los pautantes que requiere el programa para que nos podamos mantener al aire y podamos el lunes aquí no tener la sorpresa de que no podemos continuar. Que les ponen musiquita. Sí. Bueno. Un abrazo a todos, Dios los bendiga. Dios los bendiga. El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe.